¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento, ¿verdad?, donde tú estés viendo este video, o donde tú te encuentres, o en el tiempo que tú te dediques a poder ver este video, pues te doy la bienvenida aquí. Te agradezco mucho, ¿verdad?, por honrarme con tu presencia. Y estamos aquí ya una vez más para poder compartir el mensaje de Dios para nuestra vida. Así que te doy la bienvenida y vamos a orar primeramente para pedir al Señor que sea Él, ¿verdad?, que pueda transmitir este mensaje a través de mi persona. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias. Estamos aquí ya una vez más, Señor, ya listos, dispuestos a poder compartir, Señor, lo que es el mensaje que tú tienes destinado para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú preparando los corazones, Señor, de las personas que ya se disponen a escuchar este mensaje. Que sea como esa tierra fértil, Señor, donde esta semilla que es tu palabra va a quedar germinada, va a quedar sembrada y va a germinar de acuerdo al fruto que está para el cuerdo del fruto que está destinada a poder desarrollarse. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien. Como te decía, te doy la bienvenida a este lugar, ¿verdad? Nuevamente. Y bueno, vamos a iniciar ahora con verdades bíblicas. Así se llama este segmento. Verdades bíblicas. Y voy a invitarte que abras tu Biblia ya en el libro de Hechos 27-24. Le he puesto como tema, sacúdete el veneno. Amén. Sacúdete el veneno. Porque muchas veces en nuestra vida aquellas situaciones, hay experiencias o hay emociones heridas. Hay varias, hemos pasado quizás por procesos muy tormentosos y nosotros nos quedamos ahí en esa experiencia, ¿verdad? Y como hablábamos el de ayer, en el pasado, ¿verdad? Nos quedamos en el pasado, nos quedamos anclados en una experiencia, en una mala experiencia, y eso nos arruina nuestra mente, arruina nuestro corazón, arruina lo que somos nosotros. Entonces es importante que nosotros vengamos y aprendamos a sacudirnos aquello que no nos conviene, a sacudirnos aquel veneno, ¿verdad?, de palabras o de experiencias o de circunstancias que tal vez no pudiste evitar en tu vida, ¿verdad?, pero que acontecieron, pero que no podemos vivir en ello, sino que tenemos que avanzar. Entonces Dios nos pide ahora que nos sacudamos el veneno. Y vamos a irnos allá a Hechos 27-24, que es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el emperador. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Y qué es lo que vamos a expresar ahorita? Es que estamos viendo aquí el apóstol Pablo estaba en una isla llamada Malta. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo llegó allí? Quiero hacerte la breve historia, ¿verdad? Vamos a contarlo así más breve. Lo que es, cómo es que llegó el apóstol Pablo a esa isla llamada Malta. Sucede que él estaba preso, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra de Dios que le dieron la libertad y le concedieron, bueno, iba de todas maneras, iba para Roma, ¿verdad? Iba para Roma. Y en ese momento, pues, ellos estaban como en ayuno. Y un ángel se le presentó al apóstol Pablo y le dijo que no era conveniente. Y quiero que tú notes como te dijera, estas piezas claves, ¿verdad? Estas piezas claves de lo que menciona la palabra de Dios. Que dice que el ángel se le presentó en un momento de ayuno y le dice que no era conveniente navegar en ese momento, no era conveniente salir. Pero sin embargo, dice ahí la porción bíblica que no le obedecieron al apóstol Pablo, sino que siguieron su rumbo, navegaron, llegaron como que querían iban para Roma, ¿verdad? Pero ellos siguieron y en el camino, ¿verdad?, encuentran una tempestad increíble, ¿verdad? Y incluso le dice el ángel, mira, no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo porque todos los que van contigo van a tener vida, o sea, van a prevalecer en su vida, solamente se va a dañar la embarcación. Qué tremendo es eso, porque imagínate, tú vas en alta mar, aquellos que están acostumbrados en un barco y todo eso, y de repente viene y te dan una noticia, mira, tú vas a quedar vivo, pero la embarcación va a quedar destruida. Y entonces, ¿cómo vas a quedar ahí a la intemperie, en el mar, verdad? Uno te puede imaginar cualquier cosa. Pero eso fue lo que le dijo ese ángel. Dijo, no te preocupes, que todos los que van contigo, todos los que están ahí, van a quedar a salvo, pero la embarcación va a sufrir daños. Y todavía le dijo eso. Bueno, entonces
Pasó esa circunstancia, vino y pasó la tormenta, empezó a dañar la embarcación y sucedió como el ángel le había dicho. Iban y se quedaron ahí en la isla de Creta, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la isla de Creta? ¿Quién fue el que quedó? Estamos hablando para ese entonces que Pablo dejó en Creta a Filemón, ¿verdad? Pero este acontecimiento fue antes, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llegó a Creta. Entonces iban ellos ahí, llegaron a Creta y se quedaron un momento. Pero después dice que empezó la tempestad y empezó a terminar de golpear lo que es la embarcación. Por último, ahí vemos de que dice, antes de llegar al capítulo 28, donde estamos ahorita, vamos a hablar de la isla de Malta. Antes de llegar al capítulo 28, ellos dicen que se tomaron unas piezas de madera y ahí se acoplaron y así fue como llegaron a la isla de Malta. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Pablo estaba en la isla de Malta, ¿verdad? Y ahí lo encontramos en ese momento, pero antes de llegar a esto, quiero que hablemos un poquito de esta expresión que dice, y le dijo, ¿quién? El ángel, no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el emperador. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Vemos en primer lugar, pasaron ese naufragio, segundo lugar, la tormenta destruyó el barco, pero la gente quedó viva. Pero hay algo muy importante aquí. Es que le dijo, es que no te va a pasar nada, porque no importa la tempestad, no importa la circunstancia, no importa lo que vayas a cruzar en el camino, pero es que Dios te dio una palabra. Amén. Le está diciendo el apóstol Pablo, es que Dios te dio una palabra, es que tú vas a llegar a Roma. Significa, te dio una palabra y así es como estamos nosotros aquí en este momento. Muchos de nosotros estamos a través de una palabra que Dios nos ha otorgado, una promesa que Dios nos ha hecho, pero que Él nos dio a conocer nuestro futuro. Él nos dio a conocer cuál es esa palabra, esa promesa que tiene para nosotros, pero no sabemos lo que va a pasar en el camino, porque Dios así hace. Tenemos un principio, tenemos un final. Dios te llega a conocer, te da a conocer tu final, pero no sabes lo que va a pasar en el camino. Y así sucedió con él. Dice, yo voy para Roma, dijo el apóstol Pablo, yo voy para Roma y como sea, yo voy a llegar porque tengo una palabra que Dios me dijo y voy a llegar allá. Y quiero que entiendas esto, lo importante de una palabra que Dios te da, lo importante de lo que Dios dice acerca de tu vida. Entonces vemos aquí, quiero que te quedes con eso porque más adelante vamos a retomarlo nuevamente. Pero vamos a entrar ya con detalle en Hechos 28. Quiero que te quedes ahí enfocado en Hechos capítulo 28. Y vamos a leer acá, vamos a retomar lo que es la historia desde el 1 al 10. Amén. Hechos 28 desde el 1 al 10. Y vemos ahí relatada la historia que llega él a Malta, ¿verdad? Llega a la isla de Malta, dice que encontraron personas, los isleños eran personas bien agradables, ¿verdad? Los atendieron bien. Y dice que encendieron una fogata porque estaba haciendo frío y estaba lloviendo. Acordemos que estaba la tempestad. Entonces estaba lloviendo y estaba haciendo frío y encendieron una fogata. El apóstol Pablo narra ahí la historia, ¿verdad? En el capítulo 28, que viene el apóstol Pablo y empieza a recoger la leña y empieza a encender el fuego. Pero en el momento que él estaba echando las leñas al fuego, viene y saltó una serpiente y se le, mordió el brazo, ¿verdad? Se colocó en el brazo, ¿verdad? Pero también cuenta la historia que viene allí el apóstol Pablo y empezó a sacudirse el brazo, sacudió el brazo y la serpiente cayó. ¿A dónde? En el fuego. Vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a entender esto. Primero llega a una isla que se llama Malta, que significa refugio. ¿Te das cuenta que todo en Dios tiene sentido? Dios sabía que él iba a llegar a esa isla llamada Malta, que se llama refugio. Porque eso significa Malta, significa refugio. Fue el lugar donde él se refugió de esa tempestad, ¿verdad? Esa tempestad. Viene y llega allí y cuando empieza a echar leña al fuego, a la fogata, recordemos que el fuego es un sinónimo del Espíritu Santo. Y cuando vemos la serpiente que viene y llega a él, es que la serpiente es un sinónimo de Satanás. La serpiente es un sinónimo de engaño, de pecado,
es un sinónimo de aquello que te aleja de la presencia de Dios, es un sinónimo de ese animal que ocupó Satanás para engañar a Eva, para condenar al mundo entero. Es una simbología de muerte eterna, ¿verdad? Y eso fue lo que él vino y le agarró su brazo, le mordió su brazo. Pero lo importante es que Pablo no se quedó ahí, ¿verdad? Ay, me mordió una serpiente y sale corriendo como cualquier otra persona puede haber hecho, ¿verdad? Nosotros, ay, quizás ni siquiera, a ver qué hubiéramos hecho, nos desmayamos en el momento. Pero ahí dice él de que se le puso esa serpiente, lo agarró del brazo, pero él lo que hizo fue sacudírsela y que cayera, ¿verdad? En lo que es esa fogata donde estaba ahí dándose calor. Y vemos ahí que ese simbolismo de la leña con el fuego significa esa cercanía tuya con Dios. Es que cuando tú estás encendido en fuego, aunque sea lo que venga a atacarte, no hace no viene ni cumple su propósito en tu vida. No, es que cuando tú realmente vienes y estás ahí enfocado en lo que es Dios, todo lo que te pueda venir a tu vida es indiferente cuando viene y te ataca. Y eso significa que estar echando leña al fuego es cuando tú oras, es cuando tú lees tu Biblia, es cuando tú te encargas en fortalecer tu vida espiritual. Eso significa echarle leña a ese fuego que es del Espíritu Santo. Y cuando tú estás encendido en el Espíritu Santo, estás supuesto a quemar todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios a tu vida. Esa serpiente, cuando le mordió el brazo al apóstol Pablo, estaba queriendo detenerlo de que llegara a Roma. Estaba tratando de detenerlo para que cumpliera su propósito, ¿verdad? Y cuando vemos también, recuerdo que la serpiente en su boca, dicen que es donde tiene el veneno. Es donde tiene el veneno, sus dientes es donde tiene el veneno. Entonces cuando muerde, ahí deja el veneno y eso es lo que mata a la persona, ¿verdad? Cuando muerde al ser humano, ahí es donde mata a la persona porque deja el veneno. Pero ¿qué fue lo que hicieron aquí? Veamos la historia. Cuando al apóstol Pablo le mordió la serpiente, ¿qué hicieron los demás? Se empezaron a murmurar, empezaron a hablar, empezaron a sacar sus propias conclusiones y en sus pensamientos estaban pendientes de ver si el apóstol Pablo, que estaba envenenado, si se moría o se desmayaba o que le agarraba algo. Estaban tan pendientes nada más de ver y de criticar, porque la Biblia no dice que le ayudaron. La Biblia dice que se pusieron a criticar y decían a saber qué pecado ha cometido, que mira que viene del gran naufragio y ahora le pica esta serpiente y mira cómo está. Y mira, esto es un veneno. La crítica es un veneno que vienen y tiran a tu vida, porque la crítica, la calumnia, como hemos hablado muchas veces, le roba oportunidades a personas correctas, le roba oportunidades a personas sinceras, le roba oportunidades a personas que están haciendo lo bueno, que están haciendo lo correcto. A nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena, dicen, ¿verdad? Entonces la gente cuando va viendo que alguien está avanzando, que alguien está creciendo, que alguien está floreciendo, lo que hace es levantar calumnia, lo que hace es hacer un tropiezo, lo que hace es venir y cerrar, provocar que se cierren puertas a esa persona que está haciendo algo que va a cambiar en muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces el enemigo así hace, utiliza personas. Recordemos que nuestra batalla no es con personas, sino que es espiritual. Y la serpiente es el sinónimo de todo lo que nos evita cumplir la voluntad de Dios. Entonces vemos ahí que el veneno, ¿verdad? El veneno simboliza a aquella gente hablando, aquella gente criticando, aquella gente comentando el acontecer, pero no hablaban nada bueno, solo decían a saber qué pecador es que mira que viene del naufragio y ahora mira cómo está aquí con esta serpiente, mira qué es lo que habrá hecho, qué delincuente será. O sea, empezaron a hablar muchas cosas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo venía de hacer un ayuno, venía de estar en comunión con Dios y muchas veces tú y yo somos así. A veces estamos dentro de la iglesia y estamos ahí orando y estamos ahí o tal vez en la intimidad de tu hogar. Estás bien consagrado a Dios, pero hay gente que no entiende lo que tú haces y empieza a criticarte solamente porque no haces lo que ellos quisieran que hicieras. Hay circunstancias así. Hay circunstancias así. Que porque aquel no hace lo que yo quiero, entonces yo lo critico porque está mal.
Porque aquel no hace lo que yo hago, entonces no está haciendo lo correcto, entonces está mal. Y no es así. Acuérdate que nosotros somos hijos de Dios y aquel que conoce a Dios hace la voluntad de Dios, obedece a Dios. Cuando tú conoces a Dios de una manera personal, escucha bien, cuando tú conoces a Dios de una manera personal, conoces su voz, conoces cuando Él te instruye, conoces todo lo cuando Él te da una indicación, ¿verdad? Entonces obedeces a Dios, obedeces, sabes a quién te sometes, es a Dios. ¿Verdad? Entonces estás en lo correcto, que no estemos haciendo lo mismo que hacen nosotros no significa que no estemos cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces por eso no debemos de criticar. No sabemos por qué circunstancia está pasando aquel, por qué está en esa condición y ponemos a criticar. No sabemos por qué aquel hace esto, no lo entendemos, pero nos ponemos a criticar en vez de dejar y esperar qué es lo que va a resultar de eso. Pues entonces vemos aquí que ahí tiene ese simbolismo. Lo que es la serpiente es el pecado, es todo aquello que viene y nos aleja de Dios, es todo aquello que pone obstáculo y tropiezo para que no lleguemos a Dios. La víbora además tiene ese veneno que cuando se inyecta, ¿verdad?, en el cuerpo, pues trae reacciones. Pero vemos aquí como el poder de Dios se manifiesta, que el apóstol Pablo no le pasó nada. Todos esperaban que él muriera. Todos esperaban que él se desmayara. Pero a él no le pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en completa comunión con Dios, estás protegido, es lo que te estoy diciendo. Cuando tú estás encendido en fuego del Espíritu Santo, no hay veneno, no hay serpiente, no hay mordida, no hay cualquier cosa que quiera venir y perjudicarte que pueda hacer que pueda lograr su objetivo en tu vida, porque cuando tú estás encendido en fuego, tú quemas todo eso, hablando espiritualmente, tú quemas todo aquello que te acosa, tú quemas todo aquello que te viene a provocar, tú quemas todo eso, porque estás encendido en el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? No te hace efecto nada de lo que pueden hacer en tu vida, porque tú estás muerto en ti mismo, en tu propio ego. Cuando estás encendido en el Espíritu Santo, no hay ego en ti. No puede haber ego. Porque quien gobierna dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Quien gobierna dentro de mi vida es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás encendido en el Espíritu Santo, no hay nada que pueda acosarte, que venga y logre su propósito, porque se quema, así como la serpiente terminó quemada en el fuego. ¿Verdad? Pero no podemos consentir, porque el hecho que el apóstol Pablo se sacudió significa no te voy a consentir algo que a Dios le desagrada. No tengo que consentir en mi vida aquella condición que no le agrada a Dios. No puedo consentir en mi vida aquello que me aleja de la presencia de Dios. Significa todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo ahí hago la división. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Y lo que no me conviene yo lo desecho y lo que me conviene yo lo recibo. ¿Por qué? Porque me genera ayuda, porque me genera crecimiento, porque me genera algo que voy en avance, porque me genera algo bueno. Lo que Dios otorga siempre resulta para bien. Dios tiene sus propósitos porque permite algo en tu vida. Amén. Pero cuando nuestros pensamientos están equivocados, pensamos cosas incorrectas. Amén. Cuando nuestros pensamientos no son sanos, pensamos cosas incorrectas. Porque cada quien piensa de acuerdo a lo que está aquí y lo que está en el corazón. Si tu corazón está sucio, así mismo te vas a expresar y así mismo vas a demostrar tus acciones. Si tu mente está sucia, también así te vas a expresar y lo peor del caso es que hay gente que cree que porque alguien es así, todos son así. Yo no sé, haciendo un paréntesis aquí, yo no sé si tú te has encontrado con esas personas que porque yo tengo un gusto, todos tienen que tener el mismo gusto. Que porque yo hago las cosas de una manera, todos tienen que hacerlo de la misma manera. Y eso no puede ser así. Te digo por qué. Porque Dios nos hizo únicos. Lo que a mí no me gusta, tal vez a ti sí. ¿Verdad? Lo que a mí no me conviene, tal vez a ti te conviene. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres individuales y seres únicos. No podemos venir y generalizar todo. Dios nos hizo diferentes. Amén. Y eso debemos de respetar lo que es de cada quien, lo que cada quien es en su persona.
Entonces vemos aquí esta circunstancia, ya cerrando el paréntesis, vemos esta circunstancia, cómo esta gente empezó a criticar al apóstol Pablo, pero él no se desmayó, él no le pasó nada, y así mismo pasa con nosotros los hijos de Dios, cuando la gente provoca un daño en ti según ellos, para destruirte, y resulta que a ti no te pasó nada. ¿Por qué? Porque es por la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene sostenido en sus manos, que no nos permite que a nosotros nos vaya mal. ¿No dice él que no permitirá que nuestra pie no tropiece en piedra? Significa en todo aquel obstáculo que el enemigo pone a nuestras vidas para que fracasemos. Pero cuando tú estás bien con Dios, Él te rescata. Cuando estás bien con Dios, Él te protege. Cuando estás bien con Él, Él es el que te refugia. Él es el refugio, como dice aquí que Malta significa refugio. ¿Te das cuenta? Increíble esto, ¿va? Pasó la tormenta, se destruyó toda la embarcación, y ese es otro tema muy diferente que podríamos hablar cuando todo en nuestra vida se pierde. Amén. Se destruyó la embarcación, pero él quedó vivo. Y eso es un tema como para cuando alguien ya ha destruido todo, pero queda vivo para volver a hacer las cosas, ¿verdad? Pero ellos quedaron vivos y los refugió en esa isla llamada Malta. Ya estaba en los propósitos de Dios que él llegara ahí. Entonces él no se murió, él no se desmayó, él quedó como que si nada le había pasado. Y entonces dice ahí, ¿verdad? Que ahí en la isla había una persona enferma, ¿verdad? Y lo llamaron a él para que fuera a orar por esa persona. Pero me llama mucho la atención que él, antes de ir a orar por esa persona tenía fiebre y disentería. Pero me llama la atención este aspecto, y es que él, antes de ir a orar por esa persona, dice que oró. Primero él oró. ¿Qué haces tú cuando sabes que te has visto confrontado en circunstancias que son incorrectas a mantener una santidad? Porque en ese momento, si nosotros analizamos bien la vida del apóstol Pablo, sabemos que él estaba consagrado a Dios, pero tuvo un contacto con un animal. Lo mordió un animal. En una mordida podía haber transferido cosas. Lo mordió un animal que para nosotros no es, como te dijera, es abominación, porque ahí se representó Satanás, que confundió a la humanidad. Entonces, pero me da atención esto porque él sabía lo que había pasado, así que como que se consagró, ¿verdad? Dijo, voy a orar primero para limpiarme. Y aquí hay algo muy importante que te quiero decir, es que Dios dijo, yo voy a orar primero para consagrarme, yo voy a orar primero para limpiarme, porque cuando uno pone las manos, porque dice ahí que le impuso manos, transfiere lo que uno anda. Y aquí estoy hablando con personas cristianas que andan el Espíritu Santo en su corazón y que están ungidas. Porque no somos perfectos para decir, no me voy a contaminar, no, en cualquier momento nosotros nos podemos contaminar, en cualquier circunstancia nos vemos expuestos a pelear, a batallar y a andar en circunstancias que nos pueden afectar. Y qué importante es eso, y que venga uno y diga, Señor, límpiame. Señor, vamos a hacer un ayuno y oración porque yo quiero que me limpies antes de seguir tu voluntad. Antes de seguir haciendo el propósito para el cual yo sé que tú me has destinado. Señor, antes de cumplir este propósito, yo quiero que tú me limpies, que tú me laves, que tú me sanes, que tú me restaures y que tú me vuelvas a dar una vestimenta nueva y que me pongas en pie para seguir ejecutando lo que tú quieres que yo haga. No podemos seguir con tantas cosas ahí creyendo que no hay nada y todo eso se transfiere y hacemos un gran problema. ¿Ves la importancia de lo que es la consagración, de lo que es venir y mantener una santidad cuando realmente estamos ahí destinados a propósitos de Dios y que debemos de estar bien espiritualmente para poder interceder por otros? ¿Ves la importancia de lo que te estoy diciendo ahorita? Porque el apóstol Pablo, y me llama la atención, son pequeñezas que muchas veces la gente pasa por alto, ¿verdad? Aquí dice, en el 28:8, lo voy a leer textualmente como dice aquí.
En el 8:8 dice, el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, imagínate, entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. O sea que nosotros generalmente lo que hacemos es que entramos, ¿verdad? Y decimos, te impongo las manos aquí y empiezo a orar. Que el nombre del Señor te sane y todo esto y otro. ¿Y cómo está nuestra condición? Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está nuestra condición, mi hermano, mi hermana, que tú vas a orar por los enfermos? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu condición antes de irle a poner las manos a alguien? Porque aquí dice que él oró. Entró a la casa de esta gente. Primero oró él y después le impuso las manos. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque él había tenido contacto con una serpiente. Había tenido contacto con el veneno de la serpiente. Él se estaba purificando primero porque le podía transferir el veneno de la serpiente a ese enfermo. Le podía, hablando espiritualmente, ¿verdad? No literal. Espiritualmente le podía haber transferido aquella relación que tuve en ese momento con esa serpiente que se le pegó en el brazo, lo pude haber transferido a esa persona en el momento que fue a orar por él. Pero él primero oró. Eso significa que nosotros debemos de consagrarnos primero, así como lo hizo Jesús. Esa es una muestra y un ejemplo y un modelo perfecto de que Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al desierto a orar y a ayunar antes de empezar su ministerio. No lo empezó antes. Lo empezó después de que oró y ayunó. Se consagró a Dios siendo Dios él. Jesús es Dios. Y siendo Dios, él se fue al desierto a orar 40 días, 40 noches en ayuno, antes de iniciar su ministerio. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso cuando venimos? Vamos a orar por el hermanito que está enfermo y nosotros vamos a veces hasta con nuestro propio pecado. ¿Te das cuenta? Qué importante y delicado es esto. Qué importante es la condición de nosotros. Qué importante que realmente vengamos y atendamos que nuestra vida esté bien, nuestra vida espiritual. O sea, no somos perfectos, no somos santos, no andamos a aureola aquí. No somos perfectos, pecamos en cualquier momento con nuestra mente, con nuestras palabras, cuando nos enojamos. Alguien que me diga que no ha pecado, dice que la Biblia es mentiroso. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que aquel que dice que no peca es un mentiroso. Porque somos humanos, estamos en este cuerpo lleno de pecado. Mientras andemos con este cuerpo, la carne, siempre estamos expuestos a pecar hasta con los pensamientos. Que el hecho que no se noten los pecados, porque hay unos que se noten más que otros, pero un pensamiento nadie te lo ve y estás pecando con tus pensamientos. El hecho que un hombre desea a una mujer y ya la desnudó con sus pensamientos, ya es pecado y adulteró con ella, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Ya adulteraste con una persona cuando la ves así y ni hiciste nada, pero ya pecaste, ya eres adúltero, porque con la mente lo hiciste. Porque ocupas una imagen de una persona y estás ahí masturbándote. Eres un adúltero. ¿Por qué? Porque aunque no lo has hecho así corporalmente, ya pecaste. Eres un adúltero. Eres un fornicario. Y todas esas cosas a Dios no le desagradan. O sea, a Dios le desagradan esas cosas. Entonces, no podemos engañar al Señor. Nuestros pensamientos están expuestos a Él. Nuestro corazón está expuesto a Él. No dice Él, mira, yo tengo un hombre de acuerdo a mi corazón. Cuando vino y le habló a David, cuando le habló a Samuel, le dijo, mira Samuel, no te confundas Samuel. Yo tengo un hombre de acuerdo a mi corazón. Y le dijo que está hablando de David. ¿Ok? Entonces dice, mira, le dice, ¿por qué? Porque Dios ve nuestro corazón, Dios lee nuestro corazón. ¿Verdad? Dios ve nuestro corazón. Entonces, por eso es importante, nosotros no podemos esconder nada a Él y qué importante es que nos consagremos a Él antes de hacer algo. Así como cuando Ana, ¿verdad? Ana, ¿qué fue lo que dijo? Yo voy a consagrar a Samuel para el sacerdocio. ¿Y dónde lo fue a dejar? A la casa de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se consagrara para sacerdote.
Porque así es, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Dios, entonces nosotros vemos, ¿verdad?, lo que es la cercanía para con Dios. Entonces ahí dice que cuando nosotros estamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda venir y afectar, como en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Entonces vemos aquí, dice que sanó a la persona, lo sanó, ¿verdad? Y eso fue un testimonio de que Dios hizo. Bueno, es que no es como la gente dice, ¿verdad? No es como la gente dice, es como Dios ha dicho. Y esta porción bíblica con la que comenzamos, que dice, mira, no tengas miedo porque tienes que compadecer ante el emperador. Y dice, no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, aunque lo que veas, es que tú siempre vas a llegar a donde tienes que ir, siempre vas a ser a tu destino, siempre vas a cumplir tu propósito. Y eso es lo que Dios nos dice ahora. Que a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, a pesar de cualquier tormenta que se haya levantado a tu vida, a pesar de que lo que tú veas es contrario a lo que Dios estableció en tu vida, a pesar que te hagan creer un montón de cosas que no es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios dijo, lo que se va a cumplir, es lo que Dios ha prometido, lo que se va a cumplir. Si te has mantenido íntegro, si estás creyendo en esa promesa, si estás creyendo en esa palabra, estás creyendo en Dios, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. No lo que el hombre quiere, no lo que el hombre dice, es lo que Dios dice. Vemos aquí, pasó una tormenta tremenda y luego se destruyó la embarcación, llegaron en unas tablas a esa isla, le picó una serpiente, pero él siempre llegó a Roma. Como Dios le dijo, siempre llegó a Roma. Qué importante es eso. Y qué importante es la oración. Porque si nosotros no oramos, no encontramos los resultados que realmente queremos. Dios le dice al apóstol Pedro, lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Amén. Lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y lo mismo nos dice a nosotros. Que el poder de la oración y el poder de atar y desatar, eso es muy importante en nuestra vida, porque en el mundo espiritual lidiamos una batalla, ¿verdad? Y que tenemos que estar todos los días constantemente preparados para poder lidiar una batalla. Esta era una batalla que el apóstol Pablo tenía también. El hecho que viniera la serpiente y le picara era una batalla que estaba lidiando él. ¿Qué tal si dice, ya me picó esta serpiente, me voy a acostar por ahí, ya no voy a hacer nada? No, él sabía que tenía un propósito, no tenía que darle lugar a esa serpiente, tenía que sacudírsela. El Señor te dice ahora, sacúdete todo aquello que no te es correcto en tu vida. Sacúdete todo aquello que viene a atormentar tu vida. No aceptes, no recibes aquello lo que te viene a complicar tu existencia. No aceptes, no recibes aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No aceptamos lo que no es compatible a lo que es con Dios. No aceptamos nada que tenga que ver en contra de la voluntad de Dios. No lo aceptamos. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en ese barco que se destruyó en esa tempestad. Amén. Cuando nosotros permitimos en nuestra vida aquellas acciones incorrectas, somos similares a ese barco que se destruyó en esa tempestad. Porque no hay cobertura de Dios. ¿Ya? Pero si hay cobertura de Dios, entonces Él siempre nos va a proteger, y sin importar en cualquier circunstancia que vivamos, Él siempre nos va a proteger, porque tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es la cercanía para con Dios. Qué importante es la obediencia para con Dios, porque por desobedientes pasó eso. Pero Dios tuvo misericordia, imagínate qué tremendo. Porque le dice al apóstol Pablo, no salpemos porque no está bien, ¿verdad? No está bien el clima para poder zarpar. No, pero ellos siempre fueron. Y mira lo que pasó. La obediencia para con Dios. La dedicación, la entrega para con Dios. La cercanía con el Espíritu Santo que simboliza el fuego. La cercanía con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Todos los días orarle la palabra, la cercanía con el Espíritu Santo. Estar pendiente para escuchar su voz, obedecer las indicaciones que el Espíritu Santo está otorgando. Qué importante es para poder permanecernos bien y ser libres espiritualmente de todas las circunstancias que puedan atormentarnos en nuestra vida. Amén. Entonces hoy el Señor nos ha enseñado esto. Nos lleva a un lugar de refugio,
Dios jamás nos va a dejar perecer. Dios jamás nos va a dejar la expectativa a expensas de aquello que nos quiere perjudicar cuando hemos creído en Él. Y es que tan grande la misericordia que aunque aún desobedeciendo, Dios siempre tiene esa misericordia con nosotros. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Y qué bendición somos nosotros que por estar en un lugar que tal vez hayan personas que no son cristianas. No he tocado esto, pero ahorita Dios me lo está poniendo en mi mente. Que aunque aún, porque le dijo Dios a un hombre llamado Abraham, que nosotros seríamos de bendición a las demás personas. Y eso eres tú y soy yo cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando somos portadores del Espíritu Santo, servimos de bendición a la gente que lo necesita. Dice ahí, mira apóstol Pablo, no te preocupes porque los que están contigo van a estar salvos solo porque mi favor está contigo, apóstol Pablo. Los demás pueden ser desobedientes, pueden ser rebeldes, pueden ser que no quieren nada conmigo, pero porque el favor está contigo, apóstol Pablo, no te preocupes que toda la embarcación que está ahí contigo no va a sufrir ningún daño, porque mi favor está contigo. ¿Te das cuenta que el Señor te diga eso a ti? Mi favor está contigo y por eso todos los demás están a salvo, porque mi favor está contigo. Qué bendición es esa, ¿verdad? Y así fue aquí. Mira, no te preocupes que a los que están contigo, le dijo, no le van a pasar nada, la embarcación se va a perder, pero los que están contigo no. Qué bendición es esa, ¿verdad? Pero ¿por qué vemos a un apóstol Pablo cercano a Dios, cercano al Espíritu Santo? Entonces ahora Dios nos deja esta enseñanza, sacúdete el veneno, sacúdete esa serpiente, sacúdete aquello que te aleja de Dios. Sacúdete aquello que no es conveniente en tu vida para obtener tu propósito. Sacúdete esa mala experiencia que todavía la estás recordando y no te permite avanzar. Sacúdete esas palabras que te dijeron y te mataron la fe. Sacúdetelo porque eso es lo que no te permite crecer y dar el paso que realmente necesitas para ver el propósito de Dios. Así que sacúdete todo aquello que no es de Dios. Amén. La iglesia no necesita cosas que no vengan de Dios. La iglesia funciona solamente con lo que procede de Dios, porque Él es suficiente. Con esto termino. No decimos que el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Decimos, el que tiene a Jesús lo tiene todo. Entonces, ¿por qué necesitas cosas del mundo para poder sentirse que tienes poder y que tienes unción y que podés hacer cualquier cosa? Si solamente Dios es suficiente. Entonces, solamente te dejo con ese pensamiento. Amén. Entonces, ahora vamos a sacudirnos todo aquello que Dios no quiere en nuestras vidas. Aquello que no viene de Dios, que no procede de Él. Porque Él quiere una santidad de nosotros. Amén. Quiere una santidad para poder ver esos beneficios que solamente Él nos puede otorgar. Amén. Entonces nos quedamos hasta aquí. Vamos a orar en este momento. Gracias por haberme acompañado. Y vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado con este tema de verdades bíblicas. Sacúdete el veneno. Donde vemos al apóstol Pablo, Señor, en iglesia, en la isla de Malta. ¿Verdad? En la isla de Malta, Señor, donde tú vienes y muestras tu poder, muestra tu soberanía, Señor, y tú vienes y rescatas y sanas a los que están enfermos y liberas también, Señor, en ese lugar. Así que gracias, bendito Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Y en este momento declaramos, Señor, que esa persona que está enferma ahorita en una cama, Señor, queda sano ahora en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad desaparece de aquella persona que esté en esa camilla en un hospital. Que esa enfermedad desaparezca de esa persona que está ahí en su casa, que está ahí lamentándose del dolor o está ahí con fiebre. Ahora mismo declaramos sanidad sobre esa persona que está en casa y declaramos en nombre de Jesús que se levanta, que toda enfermedad desaparece de su cuerpo en el nombre de Jesús. También, Señor, declaramos que hay libertad, que en este momento es cuando se sacude todas aquellas vendas que el enemigo pudo poner en nuestra vida, que se sacude todo ese veneno de que lo que hemos escuchado o lo que hemos visto se sacude ahora y que quizás acá en nuestros pensamientos ahora mismo se sacude todo ese veneno en el nombre de Jesús y declaramos libertad, declaramos sanidad sobre nuestra vida, Señor,
porque tú eres el que nos rescata, tú eres el que nos refugia, tú eres, Señor, nuestro alto refugio, dice tu palabra. Así que bendito Señor, gracias por este mensaje que nos has otorgado y sabemos que vamos a ver tu poder manifestarse porque eres un Dios todopoderoso. Espiritualmente, Señor, atamos todo lo que no nos conviene, todo lo que nos afecta, lo atamos en el nombre de Jesús en los cielos para que sea atado también aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú dijiste que tenemos el poder de atar y desatar. Atamos aquello que nos hace afrenta y atamos aquello que nos dificulta tener una vida íntegra ante ti, Señor. Lo atamos ahora en el nombre de Jesús en el cielo, para que quede atado también aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y también, Señor, en este momento, quiero rogarte por las personas que salen de casa, que tú los protejas, que tú los guardes en todo momento. Levantamos un vallado espiritual acerca de sus vidas, Señor. Cada paso que dan, Señor, eres tú controlando, Señor, esos pasos. Y que así como salen de sus casas, puedan regresar con bien con sus seres queridos, Señor. Gracias, bendito Señor. En tu nombre nos encomendamos en este día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, ¿verdad? Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Espero pues que el Señor pues haya hablado a tu vida. Recordemos, todo es posible cuando podemos creer. Así dice el Señor, que para el que cree todas las cosas le son posibles. Así que todo en nuestra vida va a agarrar un sentido correcto cuando nos rindamos a aquel que puede arreglar nuestra vida y que puede ordenar nuestros pasos. Así que sigamos adelante, ¿verdad? Te deseo un feliz día, muchos abrazos donde estés. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el día jueves, ¿verdad? Tenemos una cita por acá, así que muchas gracias. Nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.